Neuroeducación de Francisco Mora, capítulo 13. Alondras y lechuzas, optimizando las actividades educativas. La actividad del ser humano durante el día se sucede con el sueño durante la noche. Eso todo mundo lo sabe, pero de ello no se sacan, sin embargo, las consecuencias, que las hay y muchas, para la educación y la enseñanza. Y esto es importante, sobre todo en los periodos tempranos de esa enseñanza, pues el sueño en los niños desempeña un papel destacado que se debería conocer bien para, en guarderías y colegios, poder enseñar bien. Deberíamos recordar que el recién nacido duerme unas 14 a 16 horas diarias, y de ahí el tiempo de sueño va descendiendo hasta las 8 horas del adolescente. En ese periodo, que va desde el nacimiento hasta la adolescencia, el niño de 1 año suele dormir por la noche unas 11 a 12 horas, a las que se añaden otras 2 o 3 horas de sueño a lo largo del día, normalmente repartida en 2 periodos. A los 3 años, el niño ya reduce su sueño nocturno a unas 10 horas, a las que hay que añadir 1 hora y media durante el día. Entre los 4 y los 6 años, los niños ya no duermen siestas con regularidad. Evidentemente, todos estos parámetros sufren grandes variaciones individuales que están influenciadas por la cultura y la geografía en la que se vive. Pues bien, conocer este capítulo del sueño es de importancia sobresaliente para los educadores, y en particular para conocer las diferencias en los requerimientos del tiempo de sueño en los niños pequeños. De hecho, hay estudios que muestran que una pérdida del sueño de 1 o 2 horas, cuyas consecuencias no son aparentes en la conducta normal del niño, producen efectos sobre la velocidad a la que se puede procesar una determinada información y, en consecuencia, afectar a su memorización. Y es que, como hemos mencionado en el capítulo anterior, el sueño es necesario para la consolidación de la memoria. Pero también lo es para mantener niveles de atención sostenida durante la clase. Es posible seguir una clase y entender lo que se dice en ella, pero en ausencia de un buen sueño, lo aprendido puede no ser memorizado después de forma adecuada. Por tanto, un sueño profundo y durante el tiempo necesario por la noche es muy importante para la memorización y evocación de aquello que se aprende. En los adultos, la falta, incluso pequeña, de sueño se expresa en esa sensación inconsciente de fatiga y un descenso en la querencia por continuar con la labor que se está realizando. Y ello se refleja en particular en aquellos trabajos que requieren una alta concentración. Pero junto al sueño nocturno, necesidad común y universal para todo ser humano, a menos que se cambie el ritmo vigilia-sueño, habría que tener en cuenta factores como el cronotipo de cada persona. Esto último es importante también a la hora de aprender y memorizar. Y es que tanto los niños como los adultos difieren en sus hábitos con respecto a la hora de irse a la cama y la hora de levantarse, y los tiempos a lo largo del día en que se hace necesario un descanso, tras el cual se sienten mejor para continuar con una determinada labor. Hay estudios que muestran que las personas tienen un determinado cronotipo.
un reloj interno diferente con respecto a otras. Reloj que les marca y les dicta estos tiempos diferentes de acostarse y levantarse, y en consecuencia sentirse mejor trabajando bien hasta altas horas de la madrugada o haciéndolo temprano o muy temprano por la mañana. Se habla del cronotipo lechuza, que para referirse a aquellos cuyo sueño se inicia más retrasado, y del cronotipo alondra, para aquellos otros que, acostándose más pronto, están en disposición para estudiar, aprender y memorizar más temprano. Esto, sobre todo en niños, puede interferir con el ritmo temporal impuesto por el colegio. Evidentemente, todo esto tiene que ver con geografías, climas y culturas de las regiones o países en las que se vive. Por ejemplo, puede haber latitudes geográficas en las que los colegios comienzan sus enseñanzas más temprano o más tarde en otros lugares. Está claro que niños con uno u otro cronotipo se adaptarán mejor o peor a esas costumbres u horarios diferentes. Pero, aún sin tener en cuenta lo anterior, también es verdad que todo esto cobra un valor en cualquier circunstancia. Me refiero al hecho particular de que todo ello pueda resultar en una desincronización entre el ritmo circadiano endógeno y el ritmo temporal impuesto por el colegio. Conocerlo es siempre importante y tiene repercusión significativa para la enseñanza de los niños. Un aspecto interesante que valdría también la pena señalar aquí es que estos dos cronotipos no parecen ser permanentes a lo largo del arco vital de las personas. Por ejemplo, se ha visto que niños que son de tipo vespertino hasta la adolescencia pueden cambiar a tipo temprano cuando son adultos y particularmente en la vejez. En la pubertad y adolescencia, el capítulo del sueño se expande de manera sobresaliente. A ningún padre, maestro o profesor se le escapa que muchos chicos y chicas de esta edad duermen muy poco. De hecho, duermen durante la semana menos horas de las necesarias para un buen aprendizaje y una buena memorización. Y ello necesariamente repercute en dichas capacidades, del mismo modo que ya habíamos apuntado en los niños, y también en la propia conducta, en sus funciones ejecutivas y en su relación emocional y empática con los demás. También es importante considerar la somnolencia que ocurre a nivel fisiológico tras el mediodía y primeras horas de la tarde. Ese periodo que se conoce familiarmente como siesta. Y es que al filo del mediodía, y con independencia de la ingesta de alimentos y su abundancia, se produce un descenso de la temperatura corporal, fisiológicamente regulado, que se acompaña de somnolencia, y es, por tanto, un periodo claro de bajo rendimiento mental. Este periodo de sueño debe ser breve en los adultos, entre 10 y 15 minutos. Si se quiere después recuperar con rapidez una actividad mental igual a los niveles de vigilancia anteriores a la siesta. De ser este espacio de tiempo más prolongado, estos niveles no se recuperan hasta pasadas 1 o 2 horas. En los niños, este periodo depende mucho de la edad, como ya apuntábamos al principio de este capítulo. Curiosamente, y como ejemplo aparte,
y para conocimiento de aquellos que pasan la noche en blanco estudiando antes de los exámenes, hay asimismo unas horas que corren entre las 4 de la madrugada hasta las 7 de la mañana, durante las cuales la atención y ejecución sostenida de una determinada tarea también desciende de un modo muy significativo. Hoy conocemos en parte los mecanismos cerebrales de estos dos procesos, siesta vespertina y disminución de la atención durante la madrugada, y sabemos que en ellos participan de modo principal el hipotálamo, la actividad de la sustancia reticular ascendente del tronco del encéfalo y sus radiaciones a la corteza cerebral. Por supuesto que tanto en la siesta como para este último periodo de la madrugada hay una considerable variabilidad entre las personas. Todos los aspectos aquí considerados parecen pequeños, pues todo el mundo los conoce y apenas se le da importancia. Sin embargo, hoy se piensa que sí son relevantes y que no tenerlos debidamente en cuenta en muchos niños en los que inciden de un modo especial es fuente de muchos problemas, no solo en el colegio, sino en el seno de la propia familia. Por eso, algunas de estas consideraciones se vuelven a repetir a propósito del rendimiento mental en el capítulo 16. Y todavía algo más para finalizar. Me refiero al concepto de jet lag sociológico, como ha sido llamado por los especialistas, y que atribuye una cierta connotación negativa a los periodos vacacionales, sean de invierno, primavera o verano, basándose en estudios que muestran que tras ese tiempo de descanso o inactividad se altera el rendimiento de los niños y por extensión de los adolescentes y los universitarios, con clara repercusión negativa en el ritmo diario establecido de las clases. Habría que estudiar estos ritmos vacacionales y reevaluar la duración de los mismos. Habría que modular el ritmo y las exigencias escolares, adaptando de forma lenta y progresiva el aumento de obligaciones escolares tras los periodos de descanso.